ya han venido trabajando en Bogotá desde lo social, desde lo público, de temas económicos, desde lo privado y que quieren seguir aportando porque creen que Bogotá es una ciudad con potencial. Y acá bienvenidos todas las personas que crean en Bogotá y que quieran fortalecer sus conocimientos y sus herramientas para la ciudad. Específicamente los ejes, pues digamos las metodologías. En el eje de liderazgo lo que proponemos son ejercicios que tienen una parte conceptual, en donde entregamos unas herramientas conceptuales que les permiten a los participantes identificar las diferentes dimensiones de los problemas basados en cuál sería la mejor aproximación para resolver ciertos tipos de problemas. Y el programa le da a los participantes esa capacidad de diagnóstico efectivo alrededor de los temas complejos. Los participantes que entran a esta conmemoración de los 10 años de liderazgo por Bogotá tienen beneficios en su ámbito personal, profesional y académico. En lo personal van a adquirir herramientas que les permiten solucionar problemas en su vida cotidiana, problemas de liderazgo que todos tenemos desde el momento en que salimos de nuestra casa, en nuestros entornos más próximos y también laborales. En lo académico van a llevarse toda una gama de técnicas, conceptos y herramientas en los que ha trabajado la Escuela de Gobierno durante estos 10 años de liderazgo por Bogotá. Y en lo profesional además se llevan un conjunto de redes, aliados, personas que se van a encontrar en sus trabajos, participantes que sin duda van a ser parte de esta red grande de egresados de liderazgo por Bogotá. Entonces reitero la invitación, hagan parte de esta comunidad de aprendizaje, hagan parte de este proyecto, no solo de la Escuela de Gobierno, sino del proyecto de ciudad. Este programa está dirigido a todas las personas que ya han venido trabajando en temas por Bogotá, desde lo social, desde lo público, en temas económicos, desde lo privado, y que quieren seguir aportando porque creen que Bogotá es una ciudad con potencial. Y acá bienvenidos todas las personas que crean en Bogotá y que quieran fortalecer sus conocimientos y sus herramientas para la ciudad. Bueno, muy buenas tardes para todos, a las personas que se vienen conectando con nosotros, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta clase abierta Liderazgo por Bogotá. Esta es una actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con la Escuela de Gobierno. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Bueno, y antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a escribir sus preguntas o tal vez comentarios en el espacio de preguntas y respuestas. Si nos acompañan tal vez por Facebook Live, los invitamos a que nos escriban en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto van a recibir un enlace para que puedan volver a ver esta clase abierta. Y bueno, a propósito de esta clase, les queremos contar que tenemos un curso sobre esa temática, que es el programa Liderazgo por Bogotá.
Es un programa que se realizará entre el 11 de agosto al 2 de diciembre del 2023 y pues en una inversión de 8.200.000. Sin embargo, este programa ofrece un apoyo económico que podría cubrirles entre el 20 hasta el 80%. Los invitamos a que dejen sus datos en el link que les estaremos compartiendo a través de chat en unos momentos para que conozcan más información sobre este programa y se puedan inscribir. En este momento tenemos algunos asesores disponibles, pues que los pueden estar contactando para que puedan recibir más información. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo el día de hoy con Héctor Hernández, quien va a ser nuestro panelista para la clase abierta de hoy. Gracias, Angie. Bueno, yo quisiera primero saludarlos, gracias a todas las personas que están acá acompañándonos, y esta conversación la vamos a tener entre varios, y nuestro invitado especial y particular es Juan Pablo Caicedo, egresado de nuestro programa. Entonces, pues también quiero en este momento dar la palabra a Carlos. Carlos, ¿quisieras dar unas palabras de presentación? Estás en mute, Carlos. Listo, ahí. Sigues en mute. Por alguna razón se volvió a presionar. Ahí sí, creo que sí. Sí, ahí sí, dale. Estoy muy complacido de estar con ustedes en esta clase abierta, que es un ejercicio innovador, interesante, pero fundamentalmente para conmemorar, para iniciar en cierta forma la conmemoración de los 10 años de nuestro programa de la Liderazgo por Bogotá de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Marco. Comenzamos hace 10 años, en un momento en el cual la ciudad enfrentaba una crisis de liderazgo muy profunda, convencidos de la importancia de atraer a un grupo de jóvenes interesados en Bogotá que pudieran dedicarle tiempo y esfuerzo posterior a mejorar las condiciones de manejo y de administración de liderazgo de la ciudad de Bogotá. Quiero darle la bienvenida a uno de nuestros exalumnos estrellas del programa Liderazgo por Bogotá, a Juan Pablo Caicedo. Juan Pablo es abogado y literato de la Universidad de los Andes y posteriormente hizo algunas especializaciones en gestión pública y una maestría en administración pública y planeación urbana en la Universidad de Harvard. Y ha estado dedicado a los temas de Bogotá. En la actualidad es el gerente, el director del proyecto del Corredor Verde por la carrera séptima. Y si mal no estoy, Juan Pablo estuvo con nosotros hace 10 años en el inicio del programa de liderazgo por Bogotá. Así es que ha tenido no solamente el programa, sino 10 años de experiencia y sus maestrías adicionales. Y creemos que es muy importante que él nos cuente sobre la ciudad y sobre liderazgo por Bogotá y el impacto que tuvo el programa sobre él y sobre sus actividades profesionales. Bienvenido, Juan Pablo. Cuéntanos en unos 15, 20 minutos tus impresiones sobre el programa, sobre tu actividad profesional y cómo la ves hoy en día para atraer más gentes al liderazgo por Bogotá. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Carlos, gracias a ti. Un saludo a ti, a Héctor, a Germán, a Alexander, bueno, a todos los que nos acompañan en este espacio, obviamente a todas las personas interesadas en el programa.
Para mí, digamos, particularmente, que estuve no en la primera, sino en la segunda promoción de liderazgo por Bogotá, que además empezó llamándose Líderes, ¿no? Y ahora se llama Liderazgo y tiene una razón de ser bien importante, ¿no? Y es que, como lo decía Natalie en el inicio, digamos, del video, realmente uno, si le interesan estos temas, se da cuenta que es mucho más el ejercicio colectivo y la gestión de ese ejercicio colectivo lo que es importante para lograr transformaciones, pues en donde uno está o donde uno vive o para la comunidad o en la comunidad a la que uno pertenece, que las características individuales que uno tenga, ¿no? Y digamos que desde ese punto de vista, para mí, el programa Liderazgo por Bogotá tuvo un impacto, digamos, en tres ejes que creo que son importantes y que quisiera resaltar para todas aquellas personas pues, que están interesadas en de pronto participar, ¿no? El programa ha ido mutando un poco en los últimos años, digamos que es tal vez una de las cosas que yo agradezco y celebro más, es que es un programa profundamente crítico de lo que logra con sus estudiantes, profundamente autorreflexivo, como muchas de las cosas que pasan en la Escuela de Gobierno de los Andes, ¿no? Y en esa medida, pues absorbe un poco las vivencias de la siguiente corte para concentrarse en mejorarle la experiencia a los que siguen, ¿no? Y en ese sentido, pues esa visión de experimentación creo que para mí fue importante, fue obviamente duro cuando estaba pasando por el programa en su momento, pero al final uno queda muy, muy agradecido. Entonces yo creo que, digamos, del programa que yo cursé en 2014, hace casi 10 años ya, a lo que hay hoy, hay un montón de elementos que se han sostenido, principalmente el elemento, por supuesto, urbano, ¿no? Que quiero empezar por ahí y quiero empezar por ahí porque digamos que en su momento, y ahorita seguramente Héctor, Germán o el mismo Carlos harán las aclaraciones, Mónica no sé si está conectada, pero harán las aclaraciones de quién puede presentarse a esto, ¿no? En mi época solamente se podían presentar personas menores de 30 años. Y en esa medida, digamos que pues el grupo de aprendizaje era homogéneo en edad, de resto bastante diverso, y a medida que ha pasado el tiempo, creo que el equipo de reclutamiento del programa pues ha ampliado mucho como el espacio para que más gente se pueda presentar y creo que eso es importante. Pero en mi época era interesante porque yo, como lo mencionaba Carlos, pues era abogado de formación, literato también, pero principalmente, digamos, me dedicaba a la práctica profesional no jurídica, pero sí a la consultoría para el sector público. Y me interesaban mucho los temas urbanos y realmente en ese momento, creo que ha cambiado un poco la situación, pero no mucho, no había muchísimas ni materias ni conversaciones de ciudad muy profundas, en educación formal por lo menos, ¿no? Es decir, más allá de lo que ahora pues es la carrera, digamos, en gestión urbana que hay en la Universidad de Rosario, algunas aproximaciones pues que tienen otras universidades, a nivel formal, a nivel profesional, pues no es tan fácil encontrar, ¿no? Como un espacio para, para discutir estos temas y ha sido una evolución misma de la disciplina, digamos, de la planificación urbana o de ese tipo de discusiones, que ahora el CIDER tiene un programa que tampoco existía cuando yo me estaba graduando de Derecho en los Andes, y es que, y esto pues, digamos, fue importante para mí además a la hora de tomar una decisión después de posgrado, digamos que la planificación de las ciudades ha estado concentrada en las escuelas de diseño, en las escuelas de arquitectura. Y a medida que hemos ido, digamos, o han ido evolucionando las conversaciones de ciudad, la gente se ha dado cuenta que no solamente, o que solamente arquitectos tengan como la capacidad de definir algo tan complejo, ¿no? Que está vivo en sí mismo como la operación de las ciudades, pues es un poco complejo. Y que cada vez se acerca más como a la doctrina de las políticas públicas, ¿no? Y de herramientas digamos, más de generalista para solucionar problemas complejos, que son los que realmente enfrentamos todos los días en las ciudades: calidad del aire, contaminación, gestión del transporte público, ordenamiento territorial, manejo del agua, ¿no? Son algunas de las cosas, por supuesto, gobernanza, participación ciudadana, gobernanza del espacio público, etcétera. Son todos elementos que va uno a ver y, digamos, una persona que ha sido formada profesionalmente como un arquitecto, por ejemplo, pues no necesariamente tiene todas las herramientas que se requieren para resolver o dar una conversación profunda sobre esos temas. Ni la tiene un abogado, ni la tiene un economista,
ni un politólogo, etcétera, pero a todos nos puede interesar, ¿no? Y en esa medida encontrar un espacio interesante ofrecido pues por una gran escuela, digamos, transversal de políticas públicas como la Escuela de Gobierno, que en ese momento tenía mucha fuerza a nivel de posgrado, ¿no? Ya tiene pues un portafolio mucho más grande, con pregrado, con más maestrías, etcétera, pues era sin duda una propuesta inteligente e interesante para mí, por lo menos, ¿no? Y en ese sentido, a mí que me interesaban los temas urbanos de los que no sabía tanto en ese momento, ya profesional y trabajando para los gobiernos locales, pero desde una perspectiva diferente, pues fue una oportunidad de acercarme a estas conversaciones que son mucho más técnicas y mucho más, digamos, puntuales, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ese primer eje de tener la capacidad de poder opinar sobre asuntos urbanos, entenderlos mejor de la mano, pues, de gente que lo ha estudiado en mucho detalle. En ese momento estaba Javier Pérez, que además pues, tiene un doctorado, digamos, en estos temas, que hoy es gerente de lucha contra la pobreza en el PNUD, pero que en su momento era profesor de la escuela. Pues digamos, es gente que ha estudiado en mucho detalle esto y le permite a uno entender algunas cosas y además llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces, ese gran eje de, digamos, de ciudad, como lo llaman hoy, creo que fue muy importante para mí porque me permitió corroborar sin duda que eran temas que a mí me interesaban y que quería darles como un mayor alcance profesional, tanto que también, como lo mencionaba Carlos, terminé haciendo una maestría en planeación urbana, ¿no? Luego me quedo en Boston un tiempo más y hago también una maestría en administración pública, más por la afinidad de mi perfil, pero mi puerta de entrada, digamos, a irme para Harvard a estudiar fue la Escuela de Diseño de Harvard, que pues ofrece un programa en planeación urbana, ¿no? Entonces, digamos que esto fue como un espacio en donde pude, sin duda, explorar esa curiosidad y confirmar que era algo que era interesante para mí. Luego, pues está todo el eje, digamos, de experimentación y liderazgo, ¿no? Que es la posibilidad de llevar a la práctica y entender también qué es lo que a uno le pasa todos los días, ¿no? Y por qué es tan difícil gestionar el cambio social en un país como el nuestro. Y en ese momento estaba a cargo del componente de liderazgo la mentora de Héctor, ¿no? Maite Cariaga, pues que es una persona muy importante para la escuela también, lo fue para nosotros como cohorte, para las primeras. Y digamos que esos ejercicios de experimentación y de confrontación, ¿no? Con lo que realmente pasa en un espacio donde hay seres humanos que todos tienen una lectura diferente de la realidad y aprender a leer eso y a navegarlo para ser un poco más efectivo en lo que uno quiere lograr, creo que es un legado también importante que además luego, pues digamos, por esa misma curiosidad pude también llevar a otro tipo de estadios en la Escuela de Gobierno de Harvard, etcétera, que pues bebe mucho de la misma metodología, ¿no? Y que es una de las metodologías que ha venido acompañando a la escuela en su proceso de maduración del componente de liderazgo, que pues Héctor trabaja muy bien, digamos, en esos espacios. Hemos compartido aulas con Héctor en otro momento y realmente, pues yo creo que es un componente que es fundamental, ¿no? Pues, tiene uno la complejidad del urbano desde la normativa, sobre todo si estamos hablando de Bogotá, ¿no? Hay gente que trabaja en el distrito o gente que le interesaría trabajar en el distrito o que le interesan los temas sociales, digamos, en la ciudad y no más navegar el monstruo que es Bogotá, que es casi que a nivel de diseño institucional, un país, ¿no? Desarrollado dentro de un país como Colombia, ¿no? Es decir, hay un nivel de complejidad institucional que si uno solo ha trabajado en el gobierno nacional o ha trabajado en otro municipio, no se puede alcanzar a imaginar lo que significa, ¿no? Y realmente, digamos que despertar esa curiosidad y empezar a tener herramientas para poder navegar eso, yo creo que fue fundamental, ¿no? Y por último, el eje que tal vez más evoluciona, y es obvio porque pues es precisamente el eje experimental, ¿no? En su momento me llevó a mí, por lo menos, a plantearme algunas preguntas que me han venido acompañando, ¿no? Desde pues ese inicio, ¿no? Y en el desarrollo de mi carrera profesional. Que en mi caso lo que hicimos fue, pues lo que hoy hace, digamos, y logró institucionalizar el distrito, en su momento era una primera propuesta de un laboratorio de participación ciudadana, ¿no? Ese fue nuestro proyecto, que además quedó de segundo en ese año que se concursaba, digamos, por unos pequeños fondos de Capital Semilla para seguir adelante con el proyecto. En ese momento, digamos que pudimos construir un concepto
que fue muy interesante, que algunos pues, de los que acá presentes lo conocieron y que fuimos llevando poco a poco pues, a una maduración que hoy es pues, lo que es el Laboratorio de Innovación para la Ciudad de Bogotá desde la Secretaría General, ¿no? Que también es un partner pues, de liderazgo por Bogotá. Entonces yo creo que todos esos componentes son fundamentales y tal vez el más importante es el último, que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Y es en ese momento también era una experiencia pues bastante fuerte, digamos, bien interesante, que lo conectaba a uno muy profundamente con muchas cosas de su trabajo y la sensibilidad de lo que significa vivir en Bogotá, desde donde sea que tenga uno la oportunidad de vivir en la ciudad. Y nuestra corte por lo menos es muy unida. Insisto, fue hace 10 años, nos hablamos casi a diario, digamos, somos un grupo donde compartimos un montón de información, donde estamos pendientes de lo que cada uno pues va logrando en el desarrollo de su ejercicio profesional, personal, etcétera. Y creo que tenemos una muy buena relación y es un muy buen legado que tiene el programa. Claro, está además la superconexión con todos los otros 10 grupos de egresados que también tendrán sus propias dinámicas más de grupo pequeño y de grupo más grande, que sin duda se vuelve como un activo, yo creo que fundamental y sobre todo, y lo vemos hoy, un sello, ¿no? Un sello de interés, de capacidad de autogestión, de pasión por la ciudad, de pasión por los asuntos públicos, de pasión por mejorar este país, ¿no? Y hoy tenemos un montón de representantes a la Cámara, concejales, funcionarios de distintos niveles de gobierno, etcétera, que han pasado por el programa, ¿no? Y yo creo, pues, que eso, digamos, es fundamental. Obviamente uno se queda, ¿no? Con los que terminan pasando del anonimato al desprestigio, como yo, que Germán me escribe todo el tiempo preguntándome cosas sobre el proyecto, pero son mucho más importantes y créanmelo, las personas que uno conoce en este programa, que son héroes anónimos que todos los días están cambiándole la vida a alguien, ¿no? Desde la educación, desde muchas, digamos, esferas diferentes de lo que significa la gestión social o la gestión de los asuntos públicos, etcétera. Y uno pues sentir que hizo parte como del proceso de formación y de crecimiento personal de alguien que realmente está haciendo un cambio en la sociedad es una cosa maravillosa y yo me siento así, ¿no? Muy orgulloso de muchísimos de mis compañeros que son emprendedores, ¿no? O son facilitadores del emprendimiento, o son conferencistas en temas de cambio climático, ¿no? O tienen doctorados, o trabajan en participación todos los días poniéndole la cara a la ciudadanía en los asuntos de ciudad, o cuidan el agua, o son ediles, o son concejales, ¿no? Tantas cosas, digamos, que salen de un grupo, digamos, que realmente tiene una pasión y como una autogestión por transformar las cosas, que para mí, pues realmente fue un momento, yo creo que muy valioso en mi carrera, que agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad y que sin duda recomendaría muchísimo, ¿no? Entonces, digamos que eso lo dejaría ahí como una primera reflexión gruesa de lo que ha sido para mí el paso por el programa. Yo creo que hoy además de darme colegas, ¿no? Porque muchas personas pues han trabajado conmigo en este proyecto o en otros, o trabajan en la ciudad en otros temas y pues por esa conexión que tenemos de haber hecho parte de esto nos comunicamos y tenemos una buena relación. Igualmente sí le produce a uno, digamos, no solo mucha satisfacción, sino mucho orgullo hacer parte como de esa historia y yo quisiera que esto pudiera seguir, digamos, muchos años más, porque sé que la escuela y la universidad hacen un esfuerzo grande por seguir atrayendo talento, yo creo, y lo veo todos los días y lo veo pues en mi trabajo, teniendo que ir al consejo, teniendo que ir a las comunidades, a las juntas de acción comunal, etcétera. Carlos, que ya no tenemos una crisis de liderazgo en la ciudad, tenemos es un apetito, ¿no? De transformación muy grande, a veces tan grande que entonces lo perfecto se vuelve enemigo de lo bueno y es tal vez un pecado muy grande que tenemos en Bogotá, pero de eso podemos hablar después, ¿no? Yo creo que en últimas me gusta creer a mí que parte de esa semilla que deja este programa es que poco a poco vamos paliando, ¿no? La crisis de liderazgo que en su momento existió por el carrusel de la contratación, por el hoy muerto exalcalde Samuel Moreno, que tuvo, digamos, una afectación a la institucionalidad enorme, ¿no? Como se los decía al principio y estando adentro, pues lo veo con mucha más claridad. Bogotá tiene un diseño institucional que es privilegiado, tiene mucha capacidad, es muy atractivo para los funcionarios trabajar en el gobierno de la ciudad,
lograr cosas, además es basada en proyectos y no en políticas, lo cual hace que los resultados se vean mucho más fácil, mucho más rápido, que uno le cambie la vida a la gente con mucha mayor claridad, ¿no? Uno visita el cable de Ciudad Bolívar y se da cuenta que ese territorio se transformó para bien alrededor de una obra de infraestructura muy puntual. Por ejemplo, eso pasó en 3 años, en 3, 4 años. Entonces, digamos que todo eso pues hace muy llamativo y muy atractivo también. Si uno tiene la curiosidad de cómo se ve trabajar en gobierno local, cuáles son las diferencias, qué son los asuntos urbanos y digamos cómo se comen porque son muy técnicos, son complejos y no necesariamente encuentra uno las herramientas como los programas formales, creo que este es un muy buen puente introductorio para eso, ¿no? Entonces yo voy a dar por ahí, no sé si quieren que lo conversemos un poco, si tienen preguntas adicionales, pero valdría la pena Sí, pues poderlos escuchar un poco. vamos a conversar, Juan Pablo. Muchas gracias. Muy interesante tu cuento, tu relato. Pero entonces, comencemos por dos cosas. Una, es decir, tengo la impresión de que el liderazgo por Bogotá, en este caso tuyo, te reafirmó, te ratificó tu interés en la parte urbana y la parte de planeación urbana. Es decir, después de liderazgo por Bogotá fue que decidiste viajar y tener la especialización, la maestría en planeación urbana. Sí, señor, así es, así es. Yo creo que eso es fundamental porque realmente hay mucha gente que tiene muchas ganas y mucho apetito por hacer cosas en la ciudad y para la ciudad, pero no encuentra como puertas de entrada, no sabe por dónde, cómo, no entiende bien cómo funciona, digamos, la ciudad. Y yo creo que este tipo de programas y este en particular le dan a uno mucho espacio para realmente conectarse con los temas que a uno le interesan, ¿no? Y desde el punto de vista muy local. Y eso para mí fue fundamental porque si bien en el trabajo que tenía en ese momento, algunas de esas cosas hacía, no era tan específico como esto, ¿no? Y pues eso sin duda fue fundamental para mí en su momento. Entonces sí, yo diría que mi paso por el programa, que lo hice a más o menos de 25 años, tal vez, fue fundamental para tomar la decisión de 27, 28 años de irme a estudiar planeación. Tú has resaltado algunos aspectos que me parecen fundamentales. La interdisciplinaridad, es decir, de que los problemas de Bogotá, como en general los problemas públicos, no se pueden resolver desde una sola disciplina. Y en el programa de liderazgo por Bogotá, lo que encontraste seguramente fue ingenieros y abogados y economistas y diseñadores y arquitectos, y eso logró mejorar el conocimiento del grupo y de la ciudad, de lo que se requiere para resolver los problemas. Claro, eso es fundamental porque otra vez, al ser un programa, digamos, diseñado para gente que ha tenido distintos tipos de experiencias, no solo de vida, sino profesionales o formativas y académicas, pues eso lo que permite, ¿no? Es uno encontrar realmente un ambiente de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje que dinamice mucho más la aproximación a los problemas. Entonces yo me acuerdo mucho nuestra primera clase, digamos, o nuestra primera sesión de trabajo, cuando encontramos como quienes tenían afinidad por los mismos tipos de problemas. Y en ese momento, pues habían algunos compañeros que les interesaban mucho los temas de, por ejemplo, la discapacidad o la gobernanza del espacio público o la salud mental o la igualdad de género, ¿no? Y en nuestro caso, pues era el grupo como de participación y gobernanza pública, ¿no? Innovación en la gestión pública. Y uno encuentra, pues, que incluso éramos una politóloga, una diseñadora, ¿no? Un arquitecto, digamos, éramos un equipo completamente multidisciplinar. Y eso permite además poner, digamos, muchos tipos de skills y de capacidades distintos, ¿no? Al servicio de un solo problema, que es un poco cómo funcionan, pues, los emprendimientos y cómo funcionan los proyectos cuando están en la fase más incipiente, ¿no? Y eso, entonces, tener un espacio contenido donde le están acompañando a uno, ¿no? Gente que tiene mucha experiencia, a poder construir un relato que tenga sentido, un diagnóstico, digamos, de la ciudad o del problema que uno está viendo a nivel urbano que tenga sentido,
y unos contactos además para tocar algunas puertas que le permitan uno afinar eso, fue fundamental, sin duda. Entonces este trabajo multidisciplinar y como esa curaduría de grupo que hace la escuela antes de que inicie el programa, yo creo que hay que confiar mucho en ella, porque en mi caso, como les digo, fue fundamental para poder encontrar, pues, no solo seres humanos maravillosos con unos drivers de cambio muy fuertes, sino además, pues, unos equipos de trabajo que hoy siguen activos, que siguen haciendo cosas por la ciudad y que siguen, pues, digamos, tratando de ser incidentes en este tipo de temas, ¿no? Entonces, sin duda, eso fue claro. Doctor, adelante. Gracias, Carlos. Es que quiero ampliar lo que Juan Pablo está comentando y tu comentario, que no solamente hacemos un esfuerzo de traer una cohorte diversa disciplinarmente, sino también en otros aspectos. Tratamos que sea lo más representativo de la ciudad en términos de ubicación, de dónde vienen las personas, pero también en temas de género, en temas de diversidad ideológica, etcétera. O sea, tratamos realmente de construir una cohorte que represente la ciudad en esa medida. No siempre lo logramos de la mejor manera, pero ese es un gran esfuerzo que hacemos. Perdón. Y aprovecho también para darle la bienvenida a Mónica y Germán, por si también participan y quieren ampliar esta parte. Si alguien más quiere hacer una pregunta a Juan Pablo, lo que pasa es que no puedo ver quién levanta la mano en este momento, pero No te afanes. Si yo veo manos levantadas, te comento, Carlos. Pero creo que Germán Sarmiento tiene ahí micrófono abierto ya. Germán, adelante. No, pues nada, saludar a Juan Pablo y a todos. Sería chévere que de pronto Juan Pablo nos hable un poco de su rol actual, liderando, digamos, un proceso tan complejo en la ciudad, de alguna manera polémico, de pronto que nos comente cómo ha visto, digamos, sus recursos de liderazgo, digamos, hacerse efectivos para mediar este proceso, armarlo, digamos, es sin duda un enorme reto y de dar un montón de complejidades. Chévere que nos cuente un poquito de eso, como para conectar a la audiencia también como con esos problemas reales que quisiéramos también tratar de abordar durante el proceso del curso. De acuerdo, yo tenía ese comentario para más adelante, pero me parece que Juan Pablo está en un proyecto súper interesante y súper debatido, sí, súper controversial. Así es que es interesante oír las partes técnicas y las partes de liderazgo también. Adelante, Juan Pablo. Bueno, gracias a Carlos y a Germán por la pregunta. Sí, yo ¿qué les puedo decir sobre esto? Varias cosas, digamos, que creo que son importantes. Un poco como lo hemos visto, al menos desde esta administración, en donde pues me invitaron a participar puntualmente a tratar de resolver este problema, que es un problema, digamos, y esto es como jerga del curso y de un poco de las metodologías de liderazgo de la escuela, ¿no? Nosotros hablamos de problemas técnicos y problemas adaptativos. Entonces yo cuando explico esto siempre digo, mire, esto hay muchas maneras de poderlo entender y una es desde la ingeniería pura y dura, ¿no? Es decir, acá hay unos viajes que hay que resolver y un espacio disponible y unos recursos disponibles para resolverlos. Eso tiene, digamos, unas cantidades finitas de soluciones a las que uno puede llegar, ¿no? Pero por lo que significa la séptima en el ethos de la ciudad, en la cantidad de comunidades distintas que toca, la cantidad de poder que aglomera, digamos, alrededor, ¿no? No solo el poder público, ¿no? Las cortes, la presidencia, la alcaldía, la catedral primada, el Congreso, ¿no? Sino el poder económico, el centro financiero, y además muchos de los tomadores de decisión grandes que tiene la ciudad viven en el área de influencia del corredor, en el eje del corredor, y lo usan todos los días, ¿no? Digamos, los problemas técnicos las soluciones técnicas son finitas, es o hago un tren por debajo, o por arriba, o por el lado, o uso los buses que hay ahorita, o qué hago, digamos. Hay un portafolio de oportunidades que son limitadas, ¿no? Pero la cantidad de problemas sociales y de discusiones complejas que esto puede suscitar es infinita.
¿no? Y cada vez que se trae una solución, ¿no? Sale un nuevo problema. Y así va a ser por siempre hasta que lo resolvamos, porque realmente la cantidad de actores, digamos, que son aversos al cambio, ¿no? Porque nosotros además, y esto es importante, confundimos privilegios con derechos, ¿no? Pues siempre va a aparecer una razón para oponerse, ¿no? Entonces, un poco para responderle la pregunta a Germán, nosotros lo que tratamos de hacer fue a partir de ese entendimiento, digamos, de cómo se gestiona el liderazgo en contextos así de complejos, fue encontrar como el espacio donde hubiera mejor contención de todos los elementos, ¿no? Porque así como la sociedad es como una esponja a la que tiene cierta capacidad de absorción de agua y después de la cantidad de agua que puede absorber se empieza a regar el agua, la institucionalidad también, ¿no? Entonces, yo convencer a los actores institucionales que soportan, digamos, técnicamente las decisiones del proyecto, en que X o Y proyecto era mejor que cualquier otro, digamos, no es una discusión técnica, no es una discusión de modelaciones de tránsito, es una discusión eminentemente de liderazgo y de transformación, o sea, de ayudar a entender, por ejemplo, ¿no? Al sistema Transmilenio, que hay muchas cosas que se están haciendo mal en la ciudad, mal. Por eso es que la gente no quiere el sistema, por eso es que la gente le declaró la guerra física al sistema, ¿no? O sea, eso no es porque, ¿no? Porque somos una sociedad que fracasó y que no va a tener nunca poder tener la posibilidad de tener transporte público. No, está claro que la ciudad ha sido testaruda y las instituciones de la ciudad han sido testarudas en entender, ¿no? Que hay ciertos tipos de relacionamientos con la infraestructura que está poniendo al servicio de la gente que no funcionan, ¿no? Y que un joven lo primero que quiera hacer para demostrar su descontento con el Estado es ir a reventar una estación de Transmilenio, ¿no? Tiene una carga simbólica que hay que entender con mucha claridad, más allá de irla a arreglar, ¿no? Entonces ese tipo de conversaciones son muy complejas, porque alguien que trabaja en el ente gestor de transporte público del sistema, ¿no? La empresa Transmilenio S.A., por ejemplo, no está interesado en tener esa conversación, no está interesado en tener esa conversación, ¿no? Igual que los vecinos, ¿no? De algunos sectores de Chapinero, ¿no? A los que uno les dice, mire, sí, usted usa la séptima todos los días, usted va a tal sitio a hacer mercado, yo eso lo entiendo, pero la séptima mueve, el 70% de los viajes que mueve son viajes en transporte público. La gente que va para su casa, que lo va a atender en el café al que se vaya a tomar el café, que le tiende la cama, que le cuida a sus hijos. Esa gente viene de muy lejos y viene en transporte público. Y se está demorando 2 horas para venir hasta acá, ¿no? Y si el espacio es muy pequeño, porque lo es, pues lo que la ciudad considera que es justo es que ellos tengan más espacio y tengan una mejor experiencia de viaje que la que están teniendo hoy. ¿Por qué? Porque ellos recorren 22 kilómetros para hacer su trabajo. Usted recorre 800 metros para ir a hacer mercado, ¿no? O para ir a su trabajo. Entonces, de pronto, ni que ellos estén demorándose tanto, ni que usted esté haciendo eso en carro, es lo que más le conviene a la ciudad, ¿no? Otra conversación muy compleja. Todos los números que quieran me soportan, todo el urbanismo del siglo XXI me soporta, ¿no? Hay un ciudadano que incluso le escribió, ¿no? A las grandes mentes del urbanismo que por favor, que auxilio, que Claudia López iba a quitarle espacio a los carros, ¿no? Digamos, ese es el nivel de complejidad que esto tiene, que la gente no entiende que eso es lo que nos va a salvar, ¿no? O sea, contener un poco el espacio que le estamos dando a las alternativas contaminantes y construir una mejor ciudad para casi todos o todos, ¿no? Porque además lo que hace uno cuando logra reorganizar un poquito el espacio, que es lo que el proyecto trata de hacer, es mejorarle la vida a todos. Porque personas que hoy están tomando una mala decisión respecto de su viaje, por ejemplo, ¿no? Lo van a hacer de manera más limpia si la infraestructura que está disponible para hacerlo es otra, ¿no? La gente que tiene hijos pequeños, por ejemplo, y va no sé, 750 metros, ¿no? De distancia de su casa. Si no hay andenes, no puede llevar a sus hijos, porque sus hijos van en un coche, ¿no? Si no hay andenes, no los puede llevar. Si hay andenes, de pronto toma otra decisión, ¿no? Hoy, ¿qué decisión está tomando? Se está yendo en carro, ¿no? Y eso otra vez, el neto negativo de eso es enorme y todos los números que usted quiera lo respaldan, pero la gente eso no se lo va a entender, porque el miedo al cambio es demasiado grande, demasiado grande.
¿no? Y entonces gestionar eso es muy complejo. Y encontrar la mejor solución que trate de acomodarse a todas las necesidades de 22 kilómetros de ciudadanos, de 3 millones de ciudadanos, donde además los que necesitan que usted actúe no tienen ni voz, ni tiempo, ni capacidad de organizarse, ¿no? Que son los ciudadanos del Codito, de Verbenal, de Servitá, etcétera, ¿no? Ellos tienen 2 trabajos, se levantan a las 3 de la mañana, ellos no tienen tiempo de organizarse para decirle a la ciudad, sí, por favor, resuélvanos el transporte público, ¿no? Mientras que los poquitos ciudadanos que se mueven en carro sí tienen una capacidad y un lobby muy fuerte, por ejemplo. Entonces, gestionar toda esa complejidad realmente no es sencillo a nivel social y a nivel institucional tampoco. Les hablaba el ejemplo de Transmilenio, por ejemplo, ¿no? Que como entidad ellos entiendan que hay unos problemas muy profundos y muy difíciles de solucionar y que no se solucionan con puertas más grandes y con infraestructura cada vez más agresiva, ¿no? Sino con otras cosas. Eso es muy complejo de lograr en la ciudad porque ellos están todos los días perdiendo plata, todos los días les están haciendo daños a infraestructura, etcétera, etcétera, y todos los días el costo reputacional de no actuar es muy grande. Por lo tanto, esa presión lleva a los funcionarios públicos muchas veces a tomar decisiones que no son las que necesita la sociedad, que no son las que necesita la ciudad, ¿no? Entonces, pues, todo eso, no les estoy diciendo que yo lo resuelvo ni que el proyecto lo resuelva, pero por lo menos lo veo, por lo menos lo veo. Por lo menos veo que esto no es una discusión de pasajeros hora sentido, ¿no? Ni de si el bus es rojo o es tren, ¿no? Es cómo dentro de un contexto altísimamente complejo uno puede producir algunas conversaciones nuevas que puedan ser útiles, ¿no? Yo no sé si esto fue muy abstracto, pero parte de esas cosas son las que pues uno trata de resolver cuando le toca, digamos, asumir un proyecto de estos, ¿no? Y dejarle legados a la ciudad claros, ¿no? Como manuales de espacio público nuevos, diferentes, como la necesidad de revegetalizar el espacio público para que haya sombra, para que haya mejor drenaje de agua, etcétera, ¿no? Pero también una conversación distinta sobre el tipo de transporte público que nosotros tenemos y realmente ve uno a los candidatos a la alcaldía y es muy pobre el nivel de la discusión. O sea, decir que los buses no sirven porque son buses y los trenes son lo que sirven porque acá no hay trenes, ¿no? Va a ser muy duro cuando en 10 años nos demos cuenta, ¿no? Que el problema no es ese, digamos, y que el tren igual colapsa, como colapsa en México, como colapsa en Tokio, como colapsa en Nueva York, y se inunda, ¿no? Porque los problemas de fondo son otros. Pero son mucho más costosos, mucho más difíciles e imposibles de resolver en una sola administración, ¿no? Entonces, por lo menos ir llevando, digamos, a la sociedad a ir enfrentando esos problemas poco a poco, entenderlos un poco más de fondo, con un poco más de madurez, con un poco más de criterio y haciendo esa reflexión básica de, ok, me estoy oponiendo, esto me parece un desastre porque toca mis privilegios o porque de verdad creo que no es lo mejor para la ciudad, ¿no? Y eso nomás, digamos, ese espacio, ese Un oxígeno. de liderazgo colectivo muy complejo. Claro, claro, porque otra vez, para la gente incomodarse en general, y todos, y yo me incluyo, no nos gusta incomodarnos, digamos, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, con los usuarios de bicicleta, ¿no? Ahorita que le ha ido también al sistema de bicicletas públicos de la ciudad. Hay mucha gente que no se anima a montar en bicicleta y un día las ve ahí y las usa y se da cuenta que es magnífico y se da cuenta que se ahorró 25 minutos y se da cuenta que no lo robaron y se da cuenta que llegó más feliz porque se fue pedaleando y empieza a cambiar sus hábitos, ¿no? Entonces yo sí creo que poner a disposición de la sociedad nueva infraestructura, nuevas opciones, nuevas alternativas, termina generando como por combustión espontánea un montón de cambios. No para todo el mundo, pero sí lo suficientes para que podamos vivir mejor, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos tratado, digamos, de proponer con un proyecto altísimamente polémico, complejo, ¿no? Que toca muchas fibras por todas las razones que expliqué antes, pero que en últimas, y por lo menos la alcaldesa en estos 6 meses que le quedan está convencida que es lo mejor que se puede hacer para la ciudad, digamos, y sobre todo sacarla de esta discusión, porque es que en el suroccidente de esta ciudad hay demasiadas necesidades como para seguir metiéndole plata al corredor oriental sin que se cristalice nada, ¿no? Y yo creo que eso también es un llamado a la responsabilidad, al liderazgo colectivo y público muy complejo. Juan Juan Pablo, Pablo, yo te tengo una pregunta, perdón. Adelante. adelante, Juan. Aprovecho, Carlos, perdón, es que nos estás viendo y no sé cómo levantar la mano acá.
pero muy a propósito de algo que tú vienes mencionando, y te quiero hacer la siguiente pregunta. Es decir, Liderazgo por Bogotá nace un poco para dar respuesta a la crisis que tiene Bogotá y sobre todo también a la crisis de liderazgo, Carlos, con todo el tema del carrusel de la contratación y la necesidad, ¿no?, de tener una incubadora como de nuevos líderes que pudieran trabajar en pro de Bogotá, ¿no? A partir un poco como de esta crisis que tenemos, no solo institucional, pero también de liderazgo en su momento y esa necesidad de Bogotá. Tú que pasaste por Liderazgo por Bogotá y ahora que trabajas en la administración, ¿qué tan relevante, y veo, y lo has mencionado un poco, pero qué tan relevante es un programa como Liderazgo por Bogotá que busca formar, que busca fortalecer estos liderazgos que quieren impulsar cambios en Bogotá, teniendo en cuenta el contexto actual, en todo el sentido de la palabra, contexto político, contexto económico, en las discusiones que tiene Bogotá, pero sobre todo que hay algo que pues ya está muy demostrado, y es que los cambios, pues tanto a nivel nacional, pero también a nivel local, no únicamente se logran a partir de una buena gobernabilidad, sino cuando se cuenta con una buena gobernanza, ¿sí? Es decir, cuando todos los actores logran articularse para impulsar, digamos, estas transformaciones y estos cambios. ¿Cómo lo ves tú en el contexto? ¿Qué tan importante es un liderazgo por Bogotá en este momento? En su momento, cuando se creó, pues había toda una discusión a raíz de una crisis. En este momento, pues Bogotá no está en esa discusión, pero claramente estamos en una discusión pues de un tema político complejo, digamos, a nivel nacional, en un momento de elecciones locales, en un momento de discusiones críticas para Bogotá, como con cambios que son fundamentales de hacia cuál es la ciudad que queremos, ¿no? Que creo que esa discusión a futuro, es decir, darle en este momento futuro, qué es la ciudad que queremos construir, qué tan importante es un liderazgo por Bogotá, ¿cómo lo ves tú? No solo habiendo pasado por liderazgo por Bogotá, sino estando en este momento en la administración. Gracias, Mónica. Sí, yo lo mencionaba un poquito al principio. ¿En qué sentido? Yo creo que efectivamente el propósito, digamos, del programa cambia porque afortunadamente, digamos, la ciudad, y si algo tiene esta ciudad es que es absolutamente resiliente, ¿no? Esta ciudad es, digamos, casi que cada 20, 25 años es sistemáticamente maltratada, ¿no? Y logra de alguna manera, pues, mantenerse y mantenerse atractiva y mantenerse fuerte y mantenerse, pues, digamos, llena de vida, ¿no? Y efectivamente, digamos que hoy no estamos en ese contexto institucional que fue muy dañino y muy complejo, pero hay otras cosas que han sido muy difíciles de superar y una es esa, una es lo complejo que es para la gente todavía, digamos, entender de fondo cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Algunas cosas del diseño urbano, algunas cosas de la planeación del transporte, algunas cosas de la participación, algunas dinámicas muy complejas que tiene la ciudad, que durante muchos años invisibilizamos y que ahora poco a poco, ¿no?, la gente está entendiendo. O sea, que no todas las localidades tengan un colegio público es un problema muy profundo, digamos, ¿no? Y que no todas las personas, independientemente de donde vivan, tengan la posibilidad de acceder a educación pública de calidad. Es un problema, pues, de redistribución, digamos, y de equidad en el largo plazo muy complejo. ¿Por qué? Pues porque entonces solo cierto tipo de ciudadanos se van a poder acomodar en cierto tipo de espacio. Entonces, yo qué creo, yo creo que este programa es aún más importante ahora por muchas razones. La primera, pues, porque se requiere muchísima capacidad técnica para implementar un cambio real en Bogotá. O sea, otra vez, digamos. A nivel nacional hay un montón de alternativas, digamos, de construcción sencillas, ¿no? Entonces hay un montón de equipamientos que tienen un manual de construcción sencillo, ¿no? Y DNP lo que hace es que los aprueba y en cada municipio se puede poner una estación de policía, un colegio, un parque multifuncional, etcétera, ¿no? Bogotá no funciona así porque Bogotá ya tiene otro tipo de características, otro tipo de demografía, otro tipo de asentamientos, otro tipo de complejidades a nivel de lo que hay en el subsuelo, que son muy complejas, ¿no? Y entender todo eso, más entender, por ejemplo, no más un plan de ordenamiento territorial que en Bogotá se aplica, digamos, a rajatabla y que es fundamental para que la ciudad evolucione y cambie,
cosa que no pasa en muchos municipios del país, ¿no? Eso de entrada es un instrumento técnico altísimamente complejo, ¿no? Y quienes lo van a operar tienen que entenderlo bien, ¿no? Entonces ya no se trata solamente como de, no, me interesa la ciudad, ¿no? Y Germán fue uno de los grandes promotores de eso, como cómo le mostramos cariño físico a la ciudad desde el espacio, sino también se requiere un conocimiento técnico y una capacidad de entender lo que pasa al interior de la ciudad, que es muy complejo para poder generar cambios, ¿no? Entonces, listo, ya no es una respuesta a, ok, a nadie le interesa la ciudad está al garete, no, hoy la ciudad tiene, no sé, 20 candidatos a la alcaldía, ¿no? Además que muchos vienen del gobierno local, vienen de ser concejales, vienen de ser ediles, vienen de haber participado en alguna administración local, es decir, conocen bien la ciudad y quieren seguirle mejorando el rumbo a la ciudad, ¿no? Entonces esa crisis de el liderazgo oportunista, digamos, creo que la ciudad lo ha ido superando, ¿no? Pero sin duda los retos técnicos que tiene la implementación de políticas públicas en Bogotá es muy complejo, ¿no? Porque ya no hay lotes vacíos, no hay nada, todo hay que gestionarlo en ciudad construida. Y gestionar las cosas en ciudad construida es muy complejo, porque yo les hablaba maravillas, por ejemplo, del cable de Ciudad Bolívar, ese cable que tiene tantos beneficios sociales, para poderse implantar destruyó tejido social. Hubo gente que tuvo que desplazarse, hubo gente a la que Lidure tuvo que comprar su predio, ¿no? Digamos, cosas que son muy complejas y que hay que saber manejar desde los tres componentes que tiene este programa. Y es entender los asuntos técnicos de ciudad, diagnosticar bien las situaciones y poder producir una solución que entienda y que honre las pérdidas de las personas y experimentar, porque es una cosa que nunca se ha hecho acá, ¿no? ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que el cable de San Cristóbal, que en este momento está iniciando construcción, ¿no? Tiene un montón de aprendizajes implementados que lo van a hacer un mejor proyecto. Pero toda la gente que le interesan estos temas, que siente que no sabe lo suficiente, que quiere enterarse más, ¿no? Yo creo que este es el espacio, uno de los espacios más maravillosos que hay para poder hacerlo, no solo porque va a interactuar con gente que de pronto o tiene más experiencia o tiene una visión interesante sobre algunos de los temas que les interesan a todos y digamos que son en común, ¿no? Sino también pues va a tener la posibilidad de conocer temas técnicos y de adquirir nuevas herramientas de diagnóstico para lograr incidir, ¿no? Y además va a tener tiempo y espacio autorizado, ¿no? O por su ocupación principal o por su jefe o por quien sea para dedicarse a esto, ¿no? Que pues a muchos termina siendo lo que más nos gusta, ¿no? Y nos termina cambiando un poco el rumbo profesional también, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, Gracias, Juan Pablo. eso vale la pena. Perfecto, creo que nos quedan 10 minutos del espacio. Podríamos dar un espacio para quienes están conectados si tienen alguna pregunta. No sé, Alex, si la pueden hacer por escrito o cómo funciona. Aquí han El espacio hecho, de preguntas y respuestas, por favor. gracias, sí, aquí han hecho ya algunas que hemos ido evacuando. Perfecto. Una de las primeras fue que preguntaban que por qué el límite de la edad, ¿no? Es una pregunta que dejan abierta. Entonces, no sé si de pronto alguno de los profes nos quiera compartir. ¿Hay algún aporte sobre ese punto en particular? Yo quisiera, Carlos, ¿vas a A ver decir algo? esto. Vale, mira, gracias. Bueno, Pues ese tema lo hemos discutido ampliamente en cada una de las cortes. Hemos visto que ese rango de edad, digamos, ese rango de edad nos ha proporcionado una dinámica particularmente productiva para el ejercicio. Ahora, no quiere decir que si alguna persona considera que tiene las características y trae digamos, los aspectos del programa que proponemos y que pueda ser considerado, lo podemos evaluar. Pero estamos, digamos, invitando de manera particular a personas en ese rango de edad. pero Buenísimo. hemos venido ampliando el tope con el tiempo, ¿no? Es decir, comenzamos Señor, con gente menor de 30 años y ya estamos con gente menor de 40. así es. Sí, yo todavía alcanzo a entrar por lo menos. Tengo 40. Alcanzas. Sí, buenísimo. No, pero entonces hay otra pregunta que nos hicieron, me parece también muy importante. Dice, ¿cómo hacen para estimar un porcentaje del descuento de la matrícula del programa? Habíamos hablado inicialmente de una subvención que la universidad hace en términos económicos a los participantes
y que puede oscilar entre un 20 y un 80%. Básicamente para la persona que nos hace la consulta es que nosotros hacemos un estudio, una revisión más bien en términos socioeconómicos de la postulación que tenemos, y a partir de ahí determinamos con el comité interno cuánto podría ascender esa subvención, que como yo le decía al inicio, puede partir desde un 20% hasta un 80%. Esto finalmente porque la universidad, como bien lo decía Juan Pablo, hace un esfuerzo bien importante para que pues, no se nos quede por fuera de este programa personas que seguramente tienen todas las competencias, que tienen toda la vocación de servicio y que quieren transformar Bogotá, como ustedes lo han mencionado. Y pues claramente pues el tema económico queremos que no sea una limitante. Entonces por eso hay una gran oportunidad y una puerta que dejamos abierta, ¿no? Como para que no se limiten por el tema económico sobre todo. Hay dos personas que han levantado la mano, pero yo no las puedo ver, pero o sea, si Y alguna, le si podemos dar alguna quiere, permiso a Miguel Ángel Vaquero para hablar. ¿Listo? Es Miguel Ángel, te vamos a dar permiso para que puedas hacer tu pregunta. Miguel Ángel. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes y participantes en esta charla. Del panel, pues conozco a tres personas, el profesor Héctor Hernández, que tuve el honor de tener clase con él, y igualmente Mónica Villegas, espectacular esas clases. Y pues con Juan Pablo tuve la oportunidad de hace poco tener la charla sobre el corredor verde en otra clase. Muy de acuerdo en todo, en muchas de las cosas que ha dicho Juan Pablo sobre el tema del corredor verde. Muy excesivamente de acuerdo en que el debate sobre el tema está muy sesgado y muy político. Todas las personas que están participando en el debate se han dedicado a destruir el tema de no corredor verde por la séptima, no corredor por la séptima, y a excepción de un solo candidato, no proponen nada, absolutamente nada. Entonces, que me parece que muy de acuerdo con el tema. No sabía que el tema de Juan Pablo había salido de liderazgo por Bogotá. Siempre le he manifestado al profesor Héctor de pronto a ser parte del programa. Soy la persona que hace la pregunta sobre la edad. Pienso que como en la experiencia de una empresa jurídica, la experiencia no caduca. Y de pronto podríamos sentirnos excluidos algunas personas que queremos aportar, que queremos participar por Bogotá, que tenemos muchas ideas, pero que de pronto, como lo decía Juan Pablo, no hemos encontrado el camino o el tren o el motor para poder aportar esas ideas o encontrar el grupo perfecto para poder hacernos escuchar o hacernos sentir. Entonces, pues, nuevamente, manifiesto mi interés en participar en el programa y más adelante, pues, enviaré al profesor mi hoja de vida, mi suscripción o mi intención, y espero sea considerada. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas Miguel gracias a usted, Ángel. Miguel Ángel. Gracias, Miguel. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Ya por el momento deberíamos estar haciendo el cierre. No sé si antes, Alexander, quisieras hacer una pequeña introducción antes de finalizar el evento. Sí, no sé si Yo no tenemos creo ahí que la haya mucho posibilidad, que porque hay una hablar. persona con mano arriba, Libardo Libardo. Lozano, y puede que esa pregunta le sirva a los demás. Y yo creo que dejemos que la Listo. y cerramos. Claro que parece- sí, claro que sí. Acá ya le Me vamos a dar parece muy paso. bien. Listo. Adelante. Libardo, ya puedes hablar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Y quería preguntar acerca de si tienen en cuenta la parte de diversidad étnica a la hora de elegir a los candidatos, dado que en ocasiones estas comunidades no cuentan con los recursos necesarios para llegar a un escenario de este tipo. Sí, pues yo me atrevo a contestar, sí, Libardo, como Héctor decía, buscamos que el programa tenga la mayor diversidad posible. Si no tenemos establecido, digamos, un porcentaje
como política en ese sentido, siempre hacemos una mirada muy juiciosa de tener la participación por género, por distribución también en localidades, por qué tipo de liderazgo ejerce, por diversidad étnica. Entonces sí hacemos un esfuerzo muy grande en el sentido de la selección, de tener en cuenta, digamos, la mayor diversidad posible en lo que compone a Bogotá. ¿Sí? Lo que queremos es una representatividad de lo que significa Bogotá en un grupo ¿no? que solo represente una facción, digamos, de lo que es Bogotá, sino la mayor diversidad posible. Y en cuanto a la aplicación ya, como explicaba Alexander, sí se hace un análisis, justamente yo no sé si se llama subsidio cruzado o cómo se llame, que trata de buscar las posibilidades para que las personas que no tengan la posibilidad de cubrir el costo total del programa puedan acceder a este subsidio a partir del ejercicio que se realiza con las inscripciones al liderazgo por Bogotá. O sea, Alexander, si algo más quieres explicar, pero en los dos sentidos se tiene en cuenta la posibilidad de tener esta diversidad en el grupo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Así es. Es un ejercicio como, sí, ¿cómo llamarlo? Colaborativo, subsidio cruzado, pero queremos que realmente... Como solidario. Es solidario, eso, Solidario. perfecto. Sí, de Solidario. acuerdo. Sí. Aquí hay Muy una pregunta bien. final, con esta que dejan en el botón de preguntas y respuestas. Dice Ricardo Díaz que si hay un producto o un trabajo final. Germán, quisiera Héctor. responder O sea, Germán, si tú quieras hablar de... A ver, un producto final. El programa de alguna manera transita un proceso en el que los estudiantes en equipos multidisciplinarios van de alguna manera a entrar a entender muy bien algún problema real de la ciudad, y ese proceso de innovación los va a llevar a través de un desarrollo, de una potencial solución a algún problema específico de la ciudad, y veremos, digamos, qué tan avanzado logramos llevar ese programa, digamos, esa propuesta de solución. En algunos casos, digamos, los logran madurar más que en otros, pero al cabo del programa, digamos, hay un espacio, digamos, para presentar de una manera muy comprensiva lo que fue el proceso y esa solución, digamos. De eso va ese producto. Muy bien. Súper, Bueno, pues yo creo bueno, que por ahí muchísimas podemos ir gracias. cerrando, ¿cierto? Bueno, se me perdió Juan Pablo, pero yo quiero darle muchísimas las gracias por habernos brindado esta oportunidad para hacerle preguntas y para conocer más sobre lo que ha venido haciendo y sobre sus experiencias personales, sobre su manera de pensar el liderazgo en la ciudad. Así es que creo que ha sido muy interesante. Simplemente para informar que con motivo de los 10 años de liderazgo por Bogotá vamos a tener una serie de charlas, conversatorios a partir del mes de julio, que las estaremos anunciando. Vamos a hablar sobre seguridad en Bogotá, sobre salud en Bogotá, sobre finanzas públicas de Bogotá, sobre el futuro de Bogotá, etcétera, que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. No, Bueno, muchas pues gracias. adelante. No, simplemente una última invitación. Sé que hay personas, como ahorita me mencionaban, que seguramente tienen más de 40 años, o quizá alguien por ahí diga, venga, tengo menos de 25, pero estoy seguro que seguramente hay unas competencias muy potentes ahí que quisiéramos tener de verdad en el programa. Entonces, como que no se limiten por estas restricciones, entre comillas lo digo, y hagan la postulación, que seguramente el equipo de profesores, Héctor, Mónica, Germán, Carlos y demás, si encuentran que ahí hay un potencial interesante, seguramente pues están bienvenidos en este programa. Súper, Alexander. Bueno, muchísimas gracias a ti, a nuestros panelistas del día de hoy, especialmente a Juan Pablo. Muchísimas gracias también a nuestros asistentes, a las personas que pues se animaron a hacernos preguntas. Les recordamos pues que está disponible
las inscripciones a este programa Liderazgo por Bogotá. En este momento algunos asesores están disponibles por si quieren conocer más información sobre el curso que estamos promocionando y se puedan inscribir. A través del chat les compartimos un enlace para que puedan dejar sus datos y un asesor les pueda contactar lo más pronto posible. O también se pueden registrar en la página del curso que también se las dejamos en el chat. Además, los invitamos a participar en nuestras próximas clases gratuitas. El próximo 22 de junio tendremos la clase abierta Descifrando los monstruos galácticos, que sabemos de los núcleos activos de la Facultad de Ciencias. Es una clase abierta dirigida para padres con hijos, así que súper invitados para que también se inscriban. Está el programa de Unity para temas de programación de la Facultad de Ciencias también, súper invitados para que también se inscriban. Y si lo dibujo, cómo pensar mejorar gracias al pensamiento visual, esta hace parte de una iniciativa de la Facultad de Educación para que aprendan a expresar sus ideas a través del dibujo. Tratamos de compartirles por el chat el enlace que les pidamos ahora antes de irse. Es un pequeño enlace donde van a poder ver pues todas estas actividades programadas y pues para que se puedan inscribir. También los invitamos a conocer todos los contenidos digitales que está liderando la universidad en este momento en este link. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a los asistentes nuevamente, a las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para cada uno de ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Les deseo una muy feliz tarde para todos y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, gracias.